La libertad de la que hablamos aquí no es hacer lo que se nos antoje sin pensar. Es algo más profundo. Es poder elegir con conciencia, desde la calma, sin actuar por impulso ni dejarnos llevar por costumbre. Es ser libres para no reaccionar al instante ante todo lo que nos pasa. No ser esclavos de las notificaciones del celular, de lo que piensen los demás o de nuestras propias inseguridades. Es tener la capacidad de frenar un momento antes de responder, de respirar antes de decidir, de enfocarnos en lo importante antes de perdernos en lo urgente. Y aunque no siempre lo veamos así, eso también es un acto de amor hacia nosotros mismos. Porque cuidarse no siempre es darse gustos, sino también saber decir no, poner límites, proteger nuestro silencio y defender nuestra paz interior como si fuera algo sagrado. Y si vamos más allá, si entrenamos esa conciencia, descubrimos algo increíble. Cuando aprendemos a manejar nuestra atención, nuestra voluntad y nuestra forma de ver las cosas, no solo transformamos nuestra propia vida, sino que también influimos en los demás. Porque la mente humana es contagiosa. Las emociones, los pensamientos, incluso la tranquilidad o el estrés se pueden transmitir. Esto no es solo una idea bonita, es algo que la ciencia ha comprobado. Nuestro cerebro tiene unas células llamadas neuronas espejo, que se activan cuando vemos a alguien sentir algo. Por eso cuando alguien está en paz, contagia paz. Cuando alguien respira lento, todo el ambiente se calma. Cuando alguien sonríe de verdad, esa sonrisa se extiende. Todos nos influimos unos a otros. En ese sentido, estar presentes con conciencia es como una medicina para quienes nos rodean. No hace falta dar grandes discursos ni tener todas las respuestas. A veces, lo más poderoso es simplemente estar ahí. Escuchar con atención, mirar sin distraerse, abrazar sin apuro, decir una palabra, amable en el momento justo. Esos gestos que parecen simples, en realidad pueden transformar mucho. Porque cuando vivimos con atención plena, lo más cotidiano se vuelve algo especial, y ahí es donde empieza la magia de estar presentes, de verdad, estar con alguien, sin mirar el celular, sin pensar en lo que viene después, sin estar con la cabeza en otro lado. Es un regalo que hoy en día escasea, y al mismo tiempo se ha vuelto muy valioso. Es como decirle al otro, estoy aquí, contigo, de verdad. Ese tipo de conexión, tan simple pero tan profunda, puede sanar, puede unir, puede reparar relaciones que se han roto por la prisa o la desconexión. Y hablando de todo esto, no podemos dejar de lado algo esencial para nuestra salud mental, la capacidad de asombrarnos. Esa capacidad de sorprendernos por cosas que antes dábamos por hechas. Porque cuando todo nos parece rutinario, cuando nada nos emociona, algo dentro de nosotros empieza a apagarse. Pero si volvemos a asombrarnos por una flor que se abre, por la risa de un niño, por un atardecer, algo dentro de nosotros vuelve a despertar. Es como si el alma se expandiera, y aparece una alegría distinta, no la que viene de un momento eufórico, sino una alegría serena, de sentirnos vivos de verdad. Aquí es donde entra el concepto de belleza terapéutica. Lo bello no es solo lo que se ve bonito. Lo verdaderamente bello es todo lo que nos conecta con una verdad profunda, un gesto amable, una canción que nos toca el corazón, un poema que dice algo que sentíamos, pero no sabíamos cómo explicar, un silencio compartido que dice más que 1000 palabras. Todo eso es belleza, y como decía Dostoyevsky, la belleza salvará al mundo. Porque la belleza es un antídoto contra el vacío, contra la desconexión, contra esa sensación de que nada tiene sentido. La ciencia lo confirma.
quienes se conectan con la belleza en su vida diaria, ya sea a través del arte, la naturaleza o simplemente la contemplación. Suelen tener menos ansiedad, más tolerancia al dolor y mayor capacidad para recuperarse emocionalmente. ¿Por qué? Porque la belleza nos recuerda que hay algo más allá del sufrimiento, que hay cosas que valen la pena, incluso en medio del caos, y en ese camino es fundamental recuperar el valor del silencio, no como ausencia de ruido, sino como presencia de sentido. En un mundo que no para de hablar, el silencio es casi un acto de rebeldía, de conexión con uno mismo. El silencio no es vacío, es un espacio lleno de posibilidades. Es donde nuestra mente se ordena, nuestras emociones se aclaran y nuestra intuición puede hablar. Y cuando aprendemos a estar en silencio sin miedo, se convierte en un refugio. No en algo incómodo, sino en un lugar al que podemos volver. Por eso, tener momentos de silencio todos los días, aunque sean pocos minutos, puede cambiarte la vida. No necesitas meditar durante horas. Basta con parar un momento, respirar, sentir, volver a tu centro, porque eso es lo que somos en el fondo, un hogar. Un lugar interno al que podemos regresar, aunque todo afuera esté en caos. Y desde ese centro de calma interior es desde donde se genera la verdadera transformación, la que no depende de lo externo, sino que nace desde adentro, poco a poco, con cada decisión consciente. Otro punto clave en todo esto es la coherencia. Vivir con coherencia significa que lo que pensamos, sentimos y hacemos va en la misma dirección. Es cuando lo que decimos que valoramos también lo vivimos en el día a día. No se trata de ser perfectos, sino de ser íntegros. Y esa integridad, aunque no se vea, se siente, inspira confianza, estabilidad y fuerza interior. Una persona coherente transmite algo especial, una presencia firme. No necesita convencer a nadie con palabras, porque su ejemplo ya dice todo. No intenta imponer su punto de vista, porque su forma de vivir ya habla por sí sola. Camina con el corazón en calma, con una mirada segura, no porque no tenga dudas o problemas, sino porque ha elegido ser fiel a lo que de verdad importa. Y esa decisión diaria es la que convierte su vida en un mensaje en sí mismo. Cuando entendemos la espiritualidad desde una mirada práctica, deja de ser algo lejano o complicado. Se convierte en una guía para la vida. No tiene que ver necesariamente con religiones o dogmas. Tiene que ver con sentir que hay algo más grande que nos conecta, que todo está relacionado, que no estamos solos. La espiritualidad práctica es sentir que hay algo que nos acompaña, nos guía y nos sostiene. Y cuando cultivamos esa dimensión interior, cambia nuestra forma de ver el mundo. Dejamos de vivir solo para sobrevivir y empezamos a vivir para comprender, para crecer, para ayudar. Esa sensación de trascendencia no se encuentra solo en templos o libros sagrados. Se encuentra en cosas simples, en una charla sincera, en una lágrima compartida, en una noche estrellada, en la gratitud al despertar. La espiritualidad empieza cuando dejamos de mirar solo afuera y empezamos a escuchar hacia adentro. Cuando comprendemos que incluso el dolor puede tener un propósito, porque muchas veces el dolor es el lenguaje que la vida usa para despertarnos, para sacarnos del automático, para mostrarnos un nuevo camino que, tal vez, no hubiéramos elegido si todo hubiera salido bien. Y en este punto aparece una palabra muy importante, propósito. Pero no estamos hablando de un propósito como una meta fija o una profesión específica. Hablamos de algo más profundo, una intención que da sentido a lo que hacemos. A veces, ese propósito no tiene un nombre claro al principio. Se siente más como una inquietud, un llamado interno, algo que nos empuja desde adentro. En muchos casos, ese propósito aparece después de haber pasado por momentos difíciles.
como si, al atravesar una herida, descubriéramos una nueva vocación. Mucha gente encuentra su propósito después de una crisis, una pérdida o una caída. Porque cuando todo lo superficial se derrumba, lo esencial sale a la luz. Y es ahí cuando sentimos con claridad hacia dónde queremos ir, cuál es nuestra razón para seguir, qué es lo que verdaderamente importa. Vivir con propósito no significa tenerlo todo claro. Significa actuar con intención, elegir con conciencia, preguntarte antes de cada paso: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero construir? Y esa pregunta puede aplicarse a todo, a una conversación, a un trabajo, a una relación, porque cuando uno vive con propósito, incluso los detalles más simples se vuelven significativos. Comer, descansar, trabajar, amar, todo forma parte de un todo que tiene sentido, donde cada cosa tiene un porqué. Para sostener una vida con propósito, es clave tener una práctica espiritual cotidiana. No basta con pensar en estas cosas de vez en cuando, se necesita constancia, y eso implica tener rituales, no en un sentido místico, sino como pequeñas acciones simbólicas que nos conectan con lo esencial. Puede ser prender una vela por la mañana, respirar profundamente al final del día, escribir algo por lo que estés agradecido, leer algo inspirador antes de dormir. Y ahí uno entiende que cada acto de amor fue eterno, que cada palabra sincera fue una semilla, que cada gesto de presencia fue un regalo, y que vivir con conciencia, aunque a veces parezca difícil, fue lo que realmente valió la pena. Siguiendo este camino, llegamos a otro tema fundamental que hoy en día se ha olvidado mucho, pero que es urgente recuperar: la comunidad. Porque aunque la sociedad nos repita que hay que ser autosuficientes, que uno tiene que poder con todo solo, la verdad es que nadie sana en soledad, nadie se transforma estando aislado, nadie florece desconectado. El ser humano, desde que nace, necesita del otro, y eso no cambia con el tiempo. Tal vez se transforma, pero no desaparece. De hecho, uno de los factores que más influyen en el bienestar a largo plazo, y esto está comprobado por estudios científicos como el de Harvard sobre la felicidad, es la calidad de nuestras relaciones. No es el dinero, ni el trabajo, ni la genética, es la red humana que tenemos. La comunidad no es solo un grupo de personas que están cerca, es un espacio emocional. Es un tejido de confianza, de cuidado mutuo, de escucha y respeto. Una comunidad de verdad se construye con valores como la empatía, la solidaridad y la voluntad de estar ahí para el otro. Porque en una época donde el individualismo está por todos lados, elegir ayudar, acompañar y construir con otros es un acto revolucionario y profundamente necesario. Cooperar no es solo repartir tareas, es compartir sueños, construir en equipo, entender que lo que afecta a uno también impacta en los demás. Que si alguien sufre, toda la comunidad pierde algo. Que si alguien crece, ese crecimiento se contagia. En una comunidad sana no hay competencia interna, hay impulso colectivo. Se celebran los logros del otro, se acompaña en las caídas. No se juzgan las heridas, se entienden, porque sabemos que todos estamos atravesando algo, que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que solo juntos podemos seguir adelante. Y es en este punto donde aparece un concepto muy importante: el capital social. Pero no hablamos de dinero ni de negocios, hablamos de algo mucho más valioso: las personas en las que podemos confiar, las relaciones auténticas que nos sostienen, ese grupo de amigos con los que podemos hablar sin filtros, la familia con la que podemos ser nosotros mismos. Vecinos que nos preguntan sinceramente cómo estamos, compañeros de trabajo que se interesan por nuestro bienestar, no solo por los resultados.
Personas con las que podemos reír, llorar, compartir sin miedo. Esa red humana es, en el fondo, nuestro sistema inmunológico emocional. Nos protege del aislamiento, de la tristeza profunda, de la sensación de estar a la deriva. Y esto no es solo una idea bonita, es una realidad con impacto directo en nuestro cuerpo. La soledad, sobre todo la que no elegimos, puede enfermarnos. Se ha demostrado que la falta de conexión humana aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, problemas de sueño, deterioro cognitivo e incluso puede reducir la esperanza de vida al mismo nivel que fumar o tener obesidad. En cambio, las personas que se sienten queridas, acompañadas y escuchadas se recuperan más rápido de las enfermedades, tienen defensas más fuertes y manejan mejor las crisis. Estar conectados con otros nos cura, y su ausencia, literalmente, nos enferma. Por eso, construir comunidad no es solo algo lindo o deseable, es una necesidad vital. Necesitamos tener espacios compartidos, necesitamos momentos donde nos encontremos cara a cara, sin pantallas de por medio. Necesitamos volver a hablar, a mirarnos a los ojos, a darnos un abrazo sincero, a decir «estoy aquí», con presencia real. Porque, aunque vivimos en la era de la conexión digital, estamos perdiendo el contacto humano genuino. Y eso tiene un precio enorme. Y no hace falta crear una gran organización ni mudarse a una comunidad alternativa para vivir la experiencia de pertenecer. Basta con armar pequeñas tribus, grupos donde haya valores comunes, intereses compartidos, una visión parecida de la vida. Puede ser un círculo de lectura, un grupo para caminar juntos al atardecer, una red de padres que se apoyan entre sí, un colectivo artístico, una comunidad espiritual. No importa el formato, lo que importa es el fondo. Sentir que pertenecemos, sentir que no estamos solos. Saber que podemos mostrarnos tal como somos, sin miedo, y que vamos a ser aceptados. Y al hablar de comunidad, también tenemos que hablar del servicio, porque cuando damos desde el corazón, algo en nosotros se activa, se ilumina. El servicio, desinteresado, ayudar sin esperar nada a cambio, ofrecer tiempo, prestar atención, no solo transforma a quien lo recibe, sino sobre todo a quien lo da, porque nos conecta con lo mejor de nosotros, nos saca del encierro en nosotros mismos, nos recuerda que tenemos algo para ofrecer, nos devuelve el sentido de estar vivos. Muchas veces, cuando alguien dice «me siento vacío», no es porque le falten cosas, es porque le falta entrega, conexión, propósito compartido, y una de las mejores formas de volver a sentirnos vivos es justamente eso, dar tiempo, dar escucha, dar amor, porque cuando nuestra vida empieza a ser útil para alguien más, también empieza a tener más sentido para nosotros. Y esto no solo es válido en tiempos de paz, también lo hemos visto en momentos duros, en catástrofes, en pandemias, en guerras. Cuando todo se desmorona, lo que sostiene es la red humana, esa mano tendida, esa palabra que consuela, ese silencio compartido que contiene. Y si eso es posible en el caos, ¿cómo no va a ser posible en la vida diaria? Por eso, cada vez que puedas, cultiva comunidad. Pregunta cómo está el otro de verdad, regala tu tiempo, ofrece tu ayuda, incluso si no te la piden. Crea espacios donde las personas puedan ser ellas mismas, sin filtros ni máscaras. Y, sobre todo, sé tú mismo en esos espacios. Porque cuando alguien se muestra de verdad, también les da permiso a los demás para hacer lo mismo. Y así se forma algo maravilloso. Una red, un lugar donde descansar, un hogar emocional más allá de las paredes. Y eso, hoy más que nunca, es lo que necesitamos. Lugares donde podamos dejar de fingir y simplemente ser humanos. Y ahora llegamos a otro tema que, aunque puede parecer más liviano, es uno de los pilares más fuertes del bienestar emocional.
el sentido del humor. Porque en un mundo lleno de presiones, de noticias tristes, de exigencias constantes, reírse, sí, reírse, es un acto de poder, una forma de inteligencia emocional, una manera de resistir frente a la gravedad de la vida. Y no hablamos de bromas sin sentido o de burlarse de todo. Hablamos del humor como una mirada especial, como una forma de ver la vida con más ligereza, de encontrar lo absurdo en lo difícil, de poner un poco de aire cuando todo se pone tenso. El humor es una forma de conciencia elevada, porque para reírnos de algo, sobre todo de nosotros mismos, necesitamos haber tomado distancia, necesitamos no estar atrapados en el ego, necesitamos no tomarnos tan en serio, y eso es libertad, poder reírse de los propios errores, de las caídas, de los momentos incómodos, es señal de madurez, de humildad, de fortaleza emocional. Y además, el humor tiene efectos físicos reales, reduce el estrés, mejora la circulación, fortalece el sistema inmune, oxigena el cuerpo, literalmente nos hace bien. Y no es casualidad que muchas personas que han pasado por momentos muy duros, enfermedades, pérdidas, crisis, desarrollen un tipo de humor especial. Un humor tierno, humano, lleno de ironía suave. Un humor que no niega el dolor, pero tampoco lo deja ganar, que pone luz donde hay sombra, que alivia sin anestesiar, que cura sin negar, y ahí se une con otra herramienta fundamental, la gratitud. Porque el humor nos ayuda a soltar, pero la gratitud nos ayuda a enfocar, a ver lo que sí está, lo que sí funciona, lo que sí podemos agradecer. No se trata de negar lo malo, se trata de decidir conscientemente mirar también lo bueno. Y eso, más que un pensamiento positivo, es un entrenamiento mental. Es enseñarle a nuestro cerebro a no enfocarse solo en el problema, sino también en la bendición, en el detalle bonito, en lo que sí vale la pena. La gratitud ha sido estudiada por científicos y médicos. Escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos cada día, aunque sean simples, cambia nuestro cerebro, nos vuelve más resistentes, más estables, más positivos, mejora el sueño, reduce la ansiedad, fortalece el sistema inmune, pero lo más importante es que nos cambia la forma de ver la vida. Porque una persona agradecida ve belleza donde otros ven rutina, ve regalos donde otros ven obligaciones, ve esperanza donde otros solo ven obstáculos. Y aquí llegamos a una palabra clave que sostiene todo lo anterior, la resiliencia. Esa fuerza interior que nos permite atravesar tormentas sin rompernos. No es que no duela, no es que no lloremos, es que, a pesar del dolor, seguimos adelante, porque sabemos que la vida no se detiene en la tragedia, que incluso lo que hoy parece insoportable, un día será recuerdo. Será cicatriz, será enseñanza. La resiliencia no se trae de fábrica, no es un talento con el que uno nace, es algo que se construye paso a paso, día a día, en cada decisión pequeña que tomamos para seguir, aunque no tengamos ganas, aunque estemos cansados, aunque no veamos salida. La resiliencia se cultiva en lo cotidiano, en esos momentos donde elegimos levantarnos una vez más, donde pedimos ayuda, aunque nos cueste, donde confiamos otra vez, aunque antes nos hayan fallado, donde nos abrimos al amor, aunque hayamos perdido. Ser resilientes no es no sentir, es sentir todo y seguir. Con valentía suave, con ternura firme, con esa certeza silenciosa de que hay un mañana esperando, incluso si hoy todo se ve oscuro. Y una de las cosas más importantes para desarrollar resiliencia es no hacerlo solos, porque la fuerza interior crece más cuando hay una red alrededor, cuando sentimos que hay alguien al otro lado del dolor, que no tenemos que cargarlo todos solos,
que hay manos que sostienen, abrazos que alivian, palabras que reconfortan. El dolor aislado nos aplasta, pero el dolor compartido se vuelve más humano, más liviano, más posible de atravesar. Por eso necesitamos aprender a pedir ayuda, a decir, no puedo más, a decir, necesito que estés conmigo, y eso, lejos de ser un signo de debilidad, es una muestra de fortaleza emocional, porque se necesita mucho coraje para mostrarse vulnerable, para decir la verdad sin miedo, para dejarse acompañar. Quien se deja sostener también se da permiso para sanar, para descansar, para crecer. Ser resiliente también es aceptar que no siempre vamos a poder con todo, que habrá días en los que solo querremos desaparecer, días donde no nos reconozcamos, días grises. Y eso está bien, porque somos humanos, y la humanidad no se mide por cuán fuerte te ves, sino por tu capacidad de seguir adelante con el corazón roto, con la mochila llena, con el camino borroso. Vivir no es hacerlo perfecto, es seguir caminando, incluso cuando no sabemos bien hacia dónde. Y cuando combinamos todas estas herramientas, el humor que alivia, la gratitud que enfoca, la resiliencia que sostiene, aparece algo mágico, la esperanza. No la esperanza ingenua que sueña con que todo será perfecto, no. Hablamos de una esperanza madura, una esperanza realista, una que sabe que la vida duele, pero también abraza, que sabe que hay pérdidas, pero también encuentros, que hay rupturas, pero también comienzos. La esperanza verdadera no niega las dificultades, pero tampoco les da la última palabra. Es esa voz suave, interna que te dice, vas a poder. Esto también pasará. No estás solo. Y cuando vivimos con esa esperanza firme, podemos mirar hacia adelante sin miedo, con el corazón abierto, con ganas renovadas, con la certeza de que, pase lo que pase, vamos a encontrar la manera de atravesarlo, de transformarlo, de convertirlo en una historia que valga la pena contar, porque al final eso es la vida, una historia. Y cada día es una página en blanco, una oportunidad para escribir con intención, con amor, con presencia. No importa cuántas veces nos hayamos equivocado, siempre podemos volver a empezar, siempre podemos volver a elegir. Y cuando todo esto se une, la libertad de ser uno mismo, la conciencia plena, la presencia real, el sentido del asombro, la belleza como medicina, el silencio como refugio, la coherencia, el propósito, la comunidad, el servicio, el humor, la gratitud, la resiliencia, la esperanza, lo que emerge, es una forma de vivir más humana, más presente, más auténtica. Una forma de vivir que no está centrada en acumular, en aparentar, en correr, sino en conectar, en sentir, en acompañar, en estar. Y eso al final del camino es lo que más pesa. No lo que conseguimos, sino lo que dimos. No lo que logramos, sino cómo vivimos. Porque cuando el tiempo se acorta y lo superficial se cae, lo único que queda es lo esencial, el amor que ofrecimos, la presencia que compartimos, la huella que dejamos en el corazón de los otros. Y esa huella, cuando nace de la conciencia, del amor, de la verdad, es eterna. Porque lo verdaderamente vivido, lo verdaderamente sentido, nunca se pierde. Y ahora, después de todo lo dicho, solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir viviendo en automático o vas a empezar a vivir de verdad? Porque ya lo sabes, la vida no espera, no se detiene, no repite escenas. Lo que hoy dejas pasar, mañana ya no estará. Lo que no valoras hoy, mañana tal vez sea solo un recuerdo. Este es el momento, este es el lugar. Tú eres el protagonista de tu historia. Nadie más puede respirar por ti. Nadie más puede sanar por ti. Nadie más puede elegir cómo vas a vivir los próximos días, los próximos años, los próximos segundos.
Así que respira hondo, mira hacia adentro y decide. Decide ser libre, decide ser consciente, decide estar presente, no para tener una vida perfecta, sino para tener una vida real. Una vida que se sienta, que se escuche, que se comparta, una vida que no se mide por lo que lograste, sino por lo que amaste, una vida donde cada gesto tenga sentido, donde cada palabra sea una semilla, donde cada paso te acerque a lo que de verdad importa. Y si vas a empezar en algún lugar, que sea aquí, que sea ahora. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas dar un paso, y después otro, y otro, pequeños actos, pequeñas decisiones, pero con intención, con alma, con presencia, porque el mundo no necesita más ruido, necesita más gente despierta, más gente real, más gente como tú, que se atreva a vivir con el corazón por delante, y si tú decides hacerlo, si tú das el primer paso, puede que alguien más se atreva también. Y así, poco a poco, gesto a gesto, palabra a palabra, empecemos a cambiar el mundo, desde dentro, desde lo invisible, desde lo esencial.